Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la temperatura del agua de mar. La temperatura es una de las propiedades más importantes en los océanos. Por esta razón le vamos a dedicar una clase completa. La temperatura influye sobre la distribución de los seres vivos, sus ciclos metabólicos y sobre aspectos tan importantes como la densidad, entre otros muchos procesos. Vamos a hablar sobre el balance de calor en el océano, las variaciones horizontal, vertical, diaria y anual de la temperatura oceánica, los principales instrumentos que se utilizan para medir la temperatura en el océano y las unidades que se utilizan para la medición de la temperatura, pero solamente de las principales. Hay muchísimas unidades para medir la temperatura, pero vamos a hablar solo de las más usadas en ciencias marinas. No podemos hablar sobre calor y temperatura si no distinguimos bien entre estos dos términos. Fíjense, por ejemplo, en la imagen muestra dos ollas a las cuales se les está aplicando calor. Una, la de la derecha, tiene un volumen de 5 litros de agua, la de la izquierda 1 litro de agua. Ambas presentan la misma temperatura de 100 centígrados. El agua contenida en las dos ollas tiene la misma temperatura, pero la olla de la derecha absorbió mucho más energía calórica que la olla de la izquierda. ¿Esto por qué? ¿Qué significa esto? ¿Por qué ocurre esto? Definamos primero qué es calor. Calor es la forma de energía que se transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. En el caso de la olla sería desde la llama del gas hacia el recipiente de la olla. El calor es una medida de la cantidad de energía térmica presente en un cuerpo, es decir, más energía térmica, más calor, y su unidad es el joule. En contraste, la temperatura es la forma de determinar la energía cinética de las partículas de un objeto o de un fluido. Fíjese bien, es energía cinética, está relacionada con el movimiento de las partículas, no con la energía térmica. Mientras mayor sea el movimiento de las partículas, mayor va a ser la temperatura y viceversa. Entonces, en realidad la temperatura mide el grado de calentamiento y enfriamiento de un cuerpo, mas no mide la energía térmica. A pesar de que no son lo mismo, con frecuencia asociamos los términos calor y temperatura. Y esto ocurre porque los incrementos de energía térmica generan una mayor velocidad de las partículas y esta mayor velocidad permite un incremento de temperatura. Entonces solemos asociar calor con temperatura por esta razón. Pero hay que considerar que la temperatura no es proporcional a la cantidad de energía térmica. Esto quiere decir que un cuerpo o un fluido que tenga mayor cantidad de energía térmica no significa que tenga mayor temperatura. Y esto lo ilustran muy bien las dos imágenes que ven en la lámina, un iceberg y un café, comparativamente. El iceberg tiene más energía calórica porque es más grande, ha podido absorber mayor calor. Sin embargo, su temperatura sigue siendo baja. En contraste, la taza de café tiene menos energía térmica, pero una mayor temperatura.
Para que lo entiendan mejor, imaginen ustedes que están tratando de endulzar el iceberg y el café con azúcar. El azúcar sería el equivalente a la energía térmica. Podemos agregar 1 kilo de azúcar al iceberg y 2 cucharadas nada más al café. El iceberg tendría más azúcar, es decir, más energía térmica. Pero el dulzor sería el equivalente a la temperatura. Por más que hayamos agregado 1 kilo de azúcar al iceberg, no va a ser más dulce que el café con 2 cucharadas nada más. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Mayor energía térmica no necesariamente se traduce en una mayor temperatura. No podemos hablar del balance de calor en el océano sin hablar de la interacción océano-atmósfera-tierra. El océano no se encuentra aislado, está en permanente contacto con la atmósfera y con la tierra. Esa constante interacción durante el ciclo hidrológico influye en el balance de calor en el planeta. El balance energético de la Tierra describe cómo la energía entrante del Sol es utilizada y devuelta al espacio. Si la energía entrante y saliente están en equilibrio, entonces la temperatura de la Tierra permanece constante. Es decir, tanta cantidad de energía ingresa al planeta, esa misma cantidad de energía debería salir para que la temperatura del planeta se mantenga constante. La energía liberada del Sol se emite como luz de onda corta y energía ultravioleta, que es lo que está representado en la figura con el valor de 100, que es el 100%. Cuando esta energía llega a la Tierra, parte de ella es reflejada al espacio por las nubes. Otra parte es absorbida por la superficie de la Tierra, incluida por supuesto la superficie del océano, y otra parte es absorbida por la atmósfera. Debido a que la Tierra es mucho más fría que el Sol, su energía de radiación también es mucho más débil y retorna como longitud de onda larga. Esta energía irradiada a la atmósfera la podemos observar en forma de brillos o destellos en las carreteras durante una tarde muy calurosa. Esta radiación de retorno, que es equivalente al 35%, se conoce como albedo. El albedo es el porcentaje de radiación que es capaz de reflejar un cuerpo, que en este caso entonces el albedo de la Tierra es 35%. Entonces, del 100% de radiación solar que llega al planeta, 35% retorna al espacio y 65% está disponible para uso del planeta. El balance de calor en el océano entonces está dado por la energía de ingreso, que es la radiación solar, y las fuentes de pérdida de esa energía, que básicamente son la longitud de onda larga, los procesos de convección entre el mar y la atmósfera, que es lo que hace que pierda calor el mar, y el otro proceso de pérdida de calor, que es la evaporación. El ángulo de inclinación de la Tierra también tiene un gran impacto en la radiación solar que incide en la superficie. Fíjense, por ejemplo, que no es igual el ángulo de inclinación en la zona ecuatorial al ángulo de inclinación en la región polar. En la zona ecuatorial, la concentración es mayor que en la zona polar. A pesar de que la energía que irradia el Sol es la misma, en las altas latitudes el ángulo de incidencia hace que la energía esté menos concentrada.
De esta forma, entonces, un ángulo de inclinación de 90 grados concentra más la energía solar y un ángulo de inclinación mayor, entonces hace que la energía esté más dispersa. A pesar de los 1770 vatios por metro cuadrado que emite el Sol, en la región polar solamente podemos encontrar 684 vatios por metro cuadrado. Esto significa que la Tierra no se calienta igual en la zona ecuatorial que en la región polar. Y eso realmente lo saben ustedes. La consecuencia de esto la podemos observar en la línea roja que describe la distribución superficial de la temperatura en el planeta. Mínimas temperaturas en la zona polar, en la cual el ángulo de inclinación de los rayos solares es mayor. Esta temperatura se va incrementando hasta la zona ecuatorial, en la cual los rayos solares inciden en un ángulo recto de 90 grados. Lo mismo ocurre en el hemisferio sur, mínimas temperaturas en la región polar por la misma razón y se va incrementando hasta el ecuador, teniendo entonces temperaturas superficiales que varían aproximadamente entre -2 y 30 centígrados. Esta figura nos describe exactamente lo mismo, distribución de la temperatura superficial del agua de mar, para que entiendan, porque es la primera vez que les muestro una figura de este tipo. Ella muestra isolíneas, líneas de igual valor, en este caso sectorizada por colores. Colores iguales representan el mismo valor. Estos tonos azules que ven en la zona polar, entonces corresponde a los mínimos valores de temperatura, y los tonos amarillos y verdes a temperaturas medias, los tonos naranja y rojo a temperaturas más elevadas, y las más elevadas de la escala corresponden entonces a estos tonos rosados. Podemos observar mínimas y cómo se va incrementando hasta la región ecuatorial y luego otra vez disminuye. Exactamente la misma distribución que acabamos de ver en la figura anterior. Ya que el tema de la temperatura del agua de mar es muy extenso y podríamos prácticamente hacer un curso completo sobre él, les voy a recomendar que lean sobre el efecto del movimiento de traslación sobre la temperatura en el planeta, cómo la temperatura del planeta se ve afectada por las estaciones climáticas. Acabamos de ver cómo es la distribución espacial de la temperatura superficial en el planeta, es decir, la distribución horizontal. Ahora vamos a conocer cómo es la variación temporal de la temperatura. Para esto yo he escogido una serie de tiempos del mar Adriático que nos muestra la temperatura media anual a 2 metros de profundidad desde 1899 hasta 2015. La temperatura se representa con los puntos azules y estas líneas que son discontinuas. Y existen dos líneas de tendencia. La línea roja representa la tendencia desde 1899 hasta 2015 y la línea negra está representando la tendencia desde 1946, cuando comenzó la industrialización importante en Italia. Si observamos, la temperatura superficial del planeta se ha venido incrementando y lo ha hecho con mayor rapidez desde precisamente los procesos de industrialización. Aunque en la figura parece algo ligero, cuando hablamos de 0,2 centígrados, estamos hablando de una temperatura, un incremento de temperatura bastante importante, porque esto está ocurriendo apenas en unos 70 años. Vamos a cambiar ahora un poco la resolución de esta escala temporal y vamos a hablar a mediano plazo, en este caso la figura superior,
representa la temperatura superficial de entre octubre y diciembre del año 2020. Y pueden observar cómo a comienzos de este periodo, o en el mes de octubre, la temperatura superficial era mucho más elevada y a medida que transcurrió el tiempo, ya a finales de diciembre, entonces la temperatura disminuyó en el Atlántico ecuatorial. La figura inferior representa las anomalías de temperatura, es decir, la diferencia de temperatura que existe entre el promedio histórico y el periodo que se está midiendo. Y como las anomalías también tuvieron una variación temporal. Mayores las anomalías durante el mes de octubre y disminuyeron las anomalías hacia el mes de diciembre. Ahora vamos a cambiar todavía, a reducir un poco más esa escala temporal y vamos a hablar sobre lo que ocurre en un solo día. Durante el día, el aire que es más fresco y denso que se encuentra sobre el océano se desliza sobre la orilla. A medida que el aire se va calentando por la tierra, se eleva. Debido a esto, en un día caluroso, la zona de la playa es mucho más fresca que las zonas del interior del mar. Pero durante la noche, las brisas soplan de tierra mientras el aire caliente que está sobre el océano se eleva y crea entonces esa celda de circulación que existe en la noche. Conozcamos ahora cómo es la distribución vertical de la temperatura. El Sol no calienta por igual toda la columna de agua. En la primera capa, de apenas 1 centímetro, está disponible el 73% de la energía que ha sido irradiada sobre el océano. Sin embargo, ya a 10 metros de profundidad, solamente está disponible el 22,2%. Esto trae como consecuencia que la distribución de temperatura sea bastante desigual en toda la columna de agua. Por estas razones, entonces tenemos una distribución vertical de temperatura desigual en toda la columna de agua. En principio tenemos una capa superficial llamada capa de mezcla con aguas cálidas, las temperaturas más elevadas es la capa de agua que está expuesta directamente a los rayos solares y a la acción del viento que mezclan la capa de agua. Por lo tanto, la temperatura va a ser uniforme, va a ser la misma en toda la capa de agua. Por debajo de esa capa de mezcla, el sol ya no incide de manera tan importante, por lo que existe una disminución brusca de la temperatura. Esta capa se conoce como termoclina. Es importante aclarar que la termoclina no es un punto en la columna de agua, tampoco es una temperatura en particular. La termoclina es toda la capa de agua en la cual ocurre ese cambio brusco de temperatura. Está localizada entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, dependiendo del océano y la época del año, y representa una barrera tanto para la circulación vertical como para algunos organismos. Por debajo de la termoclina se localiza una capa de agua que es muy profunda, llega hasta los 4000 metros de profundidad, en la cual la temperatura disminuye pero muy lentamente. Es una capa de agua muy grande y cuyo promedio de temperatura
es entre los 2 y los 0 grados. Esto tomando en consideración todos los océanos. Si nosotros vemos esta temperatura y promediamos la temperatura de toda la columna de agua en todos los océanos, nos vamos a encontrar con que la temperatura promedio del océano es 3,25 centígrados, pero esto se debe precisamente a la influencia que tiene esta capa profunda en el cálculo. Entonces, aguas frías, una disminución muy lenta, pero también una temperatura bastante estable. Es importante que aprendamos a distinguir entre dos tipos de columnas de agua que se pueden presentar. Puede existir una columna de agua completamente mezclada. En esta columna de agua no encontramos las capas de las cuales acabo de hablar, sino que presenta la misma temperatura desde la superficie hasta el fondo. Esto puede ocurrir sobre todo durante el invierno en zonas templadas. Y también puede existir una capa de agua que no solamente tenga una termoclina, sino que tengamos una columna estratificada con dos termoclinas. Una termoclina que será la permanente de la que acabamos de hablar y una segunda termoclina estacional más superficial que se forma durante la época de verano en zonas templadas, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Es importante distinguir que la columna de agua tiene variaciones latitudinales. En zonas templadas vemos la distribución típica que acabo de mencionar, pero si observamos en la zona tropical, esta termoclina suele ser mucho más pronunciada y por supuesto la capa de mezcla es más cálida. Por su parte, en la zona polar, la termoclina muchas veces ni siquiera puede observarse y las temperaturas son menores. En el caso de las zonas templadas, como les comentaba, entonces no solamente vamos a observar la termoclina permanente, sino que en verano se va a formar una segunda termoclina en superficie. ¿Cómo y por qué se forma esta termoclina? ¿Cómo varía la termoclina en las zonas templadas? Para eso necesitamos analizar lo que ocurre durante todo el año en las zonas templadas a medida que se va calentando el agua cercana hacia el verano y cómo se va enfriando el agua en su proceso hasta llegar al invierno. Pues en invierno solemos tener una columna de agua completamente mezclada, con la misma temperatura bastante baja desde la superficie hasta el fondo. Una vez que inicia la primavera, comienza a incrementarse la temperatura, comienza a formarse también la termoclina. A finales de primavera, la temperatura superficial se incrementa y la termoclina comienza a profundizarse. A mediados de verano, por el calentamiento rápido que ocurre, este calentamiento por supuesto es a nivel superficial, se forma una segunda termoclina, además de la permanente que venía formándose desde primavera, entonces tenemos la segunda termoclina que es la estacional de verano. Ahora, ¿qué ocurre durante el ciclo de enfriamiento? Ya partimos de el verano, que era la época más cálida en zonas templadas. En este caso, señalado en la figura de la derecha con el número 1. Tenemos las dos termoclinas durante finales de verano. Cuando comienza el otoño, que es esta línea señalada con el número 2 azul, los vientos inciden con mayor fuerza sobre la superficie del agua y comienzan a mezclar
ya no la capa superficial, sino una capa de agua más profunda y comienza a romperse la termoclina, a desaparecer la termoclina. Realmente el término romperse la termoclina no es el más adecuado, pero sí a desaparecer la termoclina. Y además a disminuir la temperatura. A mediados de otoño, que sería la línea amarilla con el número 3, pues los vientos son mucho más fuertes y el frío, además de disminuir la temperatura, contribuye a que incremente la densidad, lo que favorece la mezcla de la columna de agua. Esta capa de agua se hunde debido a la densidad y comienza a mezclarse la columna de agua hasta llegar a mediados de invierno, en el momento que es el momento en el que tenemos la columna de agua completamente mezclada. Los procesos debido a por qué se hunden estas capas de agua debido al enfriamiento, lo van a entender un poco mejor cuando veamos la clase sobre densidad. Ahora bien, ¿qué instrumentos utilizamos para medir la temperatura? Pues el más conocido es el termómetro. Todos alguna vez hemos tenido un termómetro en nuestras manos. En el caso de la temperatura del mar, se suelen utilizar termómetros con columnas de compuestos orgánicos, ya no columnas de mercurio, sino termómetros de vidrio con compuestos orgánicos o termómetros digitales. ¿Qué ventajas tienen los termómetros? Son muy económicos, fáciles de conseguir, son fáciles de usar, se le puede explicar fácilmente a cualquier persona cuál es el uso de un termómetro y además se pueden transportar fácilmente, no ocupan espacio, son ligeros. Las desventajas, la baja resolución que tienen los termómetros, muchas veces podemos medir solamente un grado, 0,5 en el mejor de los casos. Además tienen una mala precisión, por lo menos para efectos físicos, tal vez para efectos biológicos es suficiente, pero para efectos físicos y cálculos de densidad, la resolución no es la adecuada. Además, como son de vidrio o tienen una parte que es digital, son bastante delicados en el manejo, se pueden quebrar los de vidrios. Dentro de la variedad de termómetros que podemos encontrar, existen unos que son particularmente importantes en oceanografía y son los termómetros protegidos y no protegidos. ¿A qué se refiere esto? Cuando deseamos medir la temperatura en elevadas profundidades, existe una variación de temperatura que no es debido a el valor, al calentamiento del lugar, sino a efectos de la presión. Esto se puede eliminar cuando utilizamos termómetros que están protegidos en una cápsula que impiden que tenga el efecto de la presión. Entonces, en las botellas Nansen, ¿recuerdan las botellas Nansen que vimos en la clase de instrumentación? Iban unos espacios donde se colocan estos termómetros y en ellos se puede medir el efecto de la presión sobre la temperatura. Les voy a dejar como tarea para la casa que investiguen cuál es el efecto de la presión sobre la temperatura y distingan entre temperatura potencial y temperatura in situ. Parte de estos termómetros también pueden ser termómetros invertidos, estos que en el momento en el cual llegan a la profundidad y se voltea la botella Nansen, entonces se corta la columna de mercurio, por esto sí son termómetros de mercurio, y queda fijada la temperatura del lugar.
¿Qué ventajas tiene? Bueno, pueden usarse in situ y además en aguas profundas. Es decir, cuando subamos la botella no va a haber ese cambio de temperatura debido al efecto de estar en contacto el termómetro con las nuevas capas de agua. Son de fácil uso y de fácil transporte, pero son de manejo delicado y siempre debe hacerse la corrección de lectura por el efecto de la presión. Estos termómetros realmente en la actualidad no son tan usados. Ahora hay nuevas tecnologías, sobre todo en los grandes barcos, pero es importante que los conozcan. Existe además un tipo de instrumentos para medir la temperatura, que son los batitermógrafos. Los que tienen en particular en la fotografía es un XBT. Esta es una pequeña sonda que se deja caer sobre el costado del barco y a medida que cae por el agua va midiendo la temperatura. Tiene además unos pequeños cables que transmiten los datos de temperatura al barco, donde se registran para su posterior análisis. Los batitermógrafos como el que está abajo, que es el expandible, se desplegaron en la década de 1960 en el Océano Atlántico Norte, em, debido a que la sonda cae a través del agua a una velocidad conocida. La profundidad de la sonda se puede inferir desde el momento del lanzamiento. Luego los científicos grafican la temperatura en función de la profundidad para crear un perfil de temperatura del agua. Las ventajas que tienen es que son de fácil uso, su transporte también es fácil y permite obtener esos perfiles verticales. Las grandes desventajas pues, solo pueden utilizarse hasta los 1000 metros de profundidad, luego de allí pierden sensibilidad, pierden precisión. Solo se pueden utilizar en estaciones fijas, son desechables. En el momento que se utilizó, la mayoría de las veces no se pueden recuperar. La tasa de respuesta también suele ser lenta. A menudo el registro se realiza en un tiempo que es mucho después del momento en el cual el instrumento pasó por la zona. Entonces se pueden cometer algunos errores allí. Les voy a pedir que presten atención porque en la parte central ahora voy a mostrarles el lanzamiento de un batitermógrafo XBT, pero no se va a poder repetir el video. Ven cómo cae directamente. Esto es un video proveniente de la NOAA, pero pues lamentablemente no lo puedo repetir. También existen otros instrumentos que tienen ahora una mayor precisión, que también son fáciles de transportar al campo, como las sondas o los electrodos. Tienen la ventaja de que son de fácil uso, también se pueden transportar fácilmente y algunos son multiparamétricos, es decir, no solamente miden temperatura, sino que también pueden medir salinidad, pH, oxígeno disuelto y hay algunos que incluso miden hasta nutrientes. La desventaja, pues requieren mantenimiento, requieren una calibración constante y la precisión depende bastante de que se haya hecho una buena calibración, así que necesitan personal calificado para su manejo. Y la profundidad en el que se puede utilizar es bastante limitada. Si bien algunos traen cables expandibles para unos 50 metros, unos 100 metros, la verdad es que la profundidad en la que se pueden utilizar es bastante limitada. Lo más usado en las embarcaciones son los CTD. Los CTD llevan ese nombre porque miden conductividad, temperatura y densidad.
La ventaja es que tienen una excelente resolución y precisión y permiten obtener perfiles verticales de temperatura y salinidad que prácticamente se pueden observar en tiempo real en los equipos de computadora, transmiten directamente a las computadoras. Las desventajas que tienen son su alto costo, no son económicos. Además requieren mantenimiento, calibración constante, requieren personal calificado y se debe acoplar a las rosetas de los barcos. Entonces es necesario un trabajo previo para el funcionamiento de los CTD. También se pueden obtener datos de temperatura a partir de satélites. La gran ventaja de hacer esto es que podemos tener una cobertura espacial muy grande. Si podemos revisar imágenes además de tiempos previos, no solamente tener la temperatura de hoy, sino la temperatura de lo que ocurrió hace 2 años. Las desventajas, pues esa misma amplia resolución significa entonces que no podemos tener una resolución espacial muy buena. O sea, no se puede utilizar para áreas pequeñas. Si yo quiero saber la temperatura de la laguna de la Restinga, no me va a servir una imagen satelital. Eso me puede servir para evaluar la temperatura del océano Atlántico, de un área mucho más amplia. También los costos en el caso de las imágenes, porque no es solamente una fotografía que está tomando un satélite, sino que existe todo un procesamiento digital de la imagen o posterior que se baja, entonces los costos son bastante altos y requiere además personal calificado para poder procesarlo. Entonces no es algo que pueda hacer una persona sin entrenamiento. También pueden usarse termistores en boyas que pueden estar fijas o a la deriva, como la que observan del lado izquierdo, que es una boya de deriva. Eh, Estas imágenes que ven corresponden al proyecto Argos, que inició en el año 2012, y en la actualidad tiene, y estos son datos del día de ayer, 15 de febrero, tiene 3.908 boyas en todo el planeta. En la imagen de la derecha pueden observar la ubicación de todas esas boyas. Las ventajas que tienen estas boyas es que tienen mediciones in situ y permanente y además cubren todo el planeta. ¿Qué desventaja tienen? Primero, el alto costo, que requieren no solamente el equipo, sino se requiere personal para colocarlas, se necesitan cruceros y satélites para hacer la transmisión de los datos. Estas boyas requieren una reposición periódica porque tienen un tiempo de vida útil. Después de cierta cantidad de tiempo, dependiendo también de las condiciones climáticas, hay que reponer las boyas. Eh, Otra desventaja es que la boya debe subir a la superficie, como observan acá, debe subir a la superficie para poder transmitir. Entonces, muchas veces en esta subida a la superficie se encuentran con eh, condiciones climáticas adversas y se generan entonces deterioro de las boyas. Y otra desventaja de ellas es que no son aplicables a zonas polares debido a las capas de hielo. Entonces, pero realmente son muy, muy útiles este tipo de boyas del proyecto Argos. La página web del proyecto Argos se las voy a dejar dentro de las lecturas recomendadas. ¿En qué escalas medimos la temperatura? Existen muchas, yo les voy a hablar solamente de tres, que son la centígrada, la Fahrenheit y la escala Kelvin. La escala Kelvin es de uso en el Sistema Internacional de Unidades solo para medir la temperatura termodinámica.
La escala Fahrenheit es de uso común en muchos países anglosajones y pues fue creada con una escala al azar basado en la temperatura corporal y la temperatura de una mezcla de agua y sal. Y sus divisiones son fraccionarias. La escala centígrada lleva su nombre porque la diferencia entre el punto de congelación y el punto de ebullición son exactamente 100 grados y es la que ha adoptado la comunidad internacional para hacer las mediciones dentro del Sistema Internacional de Unidades. Para finalizar, les voy a dejar unos enlaces a páginas web interesantes que incluyen eh, imágenes de la temperatura superficial del mar en tiempo real y que, bueno, siempre es importante que ustedes revisen. Y me voy a despedir con un pensamiento atribuido a Confucio que dice: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. La invitación del día de hoy es para que no se queden solamente con lo que yo les estoy contando, sino que sigan investigando, sigan averiguando, sigan leyendo para que puedan entender y para que puedan aprender. Muchas gracias, nos vemos entonces en la próxima clase.